sepa 4 generaciones. Sí, sí, sí. Bueno. Sí. Gracias, estuve muy bien. Estamos dialogando con la doctora Victoria Amelia Rodríguez. Amelia Rodríguez, para conocer acerca de las tentaciones de toda la violencia que tiene que ver sobre todo con erradicar la violencia familiar y también las violaciones de derechos de niñas y niños. Sí, es verdad. Sí, la verdad que fui convocada a través del Ministerio Público de Acusación, que aceptaron, bueno, yo este taller lo ofrezco de forma gratuita a diferentes espacios, o sea, no hago discriminación de los espacios en los cuales lo comparto, así lo digo, ¿no? O sea, lo di en Templo Cristiano, en los centros de atención juvenil y jurídicos de la Villa 1114, la 31 de Zabaleta, en Capital Federal, un montón de lugares. Y acá en Jujuy lo di en el CPB de Villa Belgrano, divino, lo di en escuelas primarias, exclusivamente para docentes, y lo di de forma gratuita. Y en este caso tuve el placer de ser convocada a través del Ministerio Público de Acusación, que les pareció muy buena la propuesta, porque bueno, la ley de niñez se acaba de modificar. Entonces, la verdad que tiene mucho más sistema de protección y es importante empaparnos en el tema porque es lo que ya rige en el gobierno de Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Doctora, ¿cuáles son las violaciones o las violencias que más padecen? Sí, lamentablemente que los casos que más abundan son los casos denominados ASI, que es abuso sexual infantil, ¿no? Es intrafamiliar, el 90% de los casos, o sea, el 95%. O sea, muy poquitos casos tenemos de casos que suceden en la escuela, son muy poquitos. O sea, en esferas donde se supone que tienen que estar protegidos, instituciones son los más reducidos. La mayoría es intrafamiliar. Y lo que notamos es que hay mucho tabú, ¿no? Es verdad que cuando uno analiza estadísticas puede darse cuenta que el abuso sexual infantil, por ejemplo, en barrios vulnerables hay muchas denuncias. Pero eso no quiere decir que la clase media para arriba no haya. Lo que sucede es que hay más poder y hay más miedo a decir mi abuelo me abusa y generalmente comparten la Nochebuena con ellos todavía. ¿Qué hace la justicia para resguardarlos? Mira, la justicia lo que hace, por lo menos en el ámbito de la provincia de Jujuy, es recepcionar todos los protocolos que se activan a través de la línea 102, que es una línea que funciona 24 horas, los 365 días, y a través de otros organismos y otros espacios. Absolutamente todos los espacios tienen la posibilidad de articular con los organismos de protección. Y lo que hace, digamos, después el juzgado es controlar la legalidad, como, digamos, estas medidas que tomaron los organismos administrativos en un contexto de urgencia, o hay familias con las que se trabaja un tiempo considerado, pero se termina tomando esa medida, el juzgado después controla esa legalidad. Doctora, ¿cómo se hace para dar las revinculaciones forzadas en el caso, por ejemplo, de padres sospechados de abuso a sus hijos? Perdón, no lo entendí. La revinculación. La caso de revinculación. sospecha Sí, o de denuncia. por los propios progenitores, Por ustedes los dicen. propios Bueno. Miren, cuando los casos son los propios progenitores que han vulnerado los derechos, procuramos no revincularlos más con ellos, sino a ampliar un poco el abanico y recurrir mucho a la solidaridad, y digo solidaridad porque la ley no obliga a la familia a brindarle contención. Sí, la ley dice hay que recurrir a otros familiares, a referentes afectivos. Los referentes afectivos son los madrinos, una amiga, pero después tenemos familia ampliada, que es la tía, el tío, la prima, la abuela, entonces la cuñada, eso es familia ampliada. Y recurrimos a esa familia ampliada para que tengan un contexto de mayor contención, porque entendemos que el abuso sexual infantil es irreversible en la secuela, ¿no? O sea, cuesta mucho volver a trabajar desde ahí. Sabemos que se ha presentado un informe desde el Consejo de la Mujer, o que usted tuvo acceso a este informe del Consejo de la Mujer. ¿Cuál es la evaluación que hace del mismo con respecto, bueno, a los casos que tiene que abordar, no solamente de violencia de género, sino también en el caso de abuso y violación de derechos de las infancias? Sí, mire, el informe que yo recibí fue un informe que me brindaron solidariamente, pero viene del Ministerio de Desarrollo Humano, y es un informe que me pareció precioso en el sentido de que avisora que son muy pocas las medidas excepcionales que se toman. ¿Qué es la medida excepcional? Es cuando al Estado no le queda otra opción que sacar al niño del núcleo familiar y ponerlo en un dispositivo, ¿sí?
o en una familia ampliada, ¿sí? El dispositivo es en el peor de los casos, pero procuramos que sea familia ampliada. Y lo que me di cuenta y lo que me pude percibir de la lectura de este informe es que son muy pocas las medidas excepcionales que se toman, y eso es muy bueno. Se toman más medidas de protección integral, y eso es buenísimo porque significa que hay un equipo interdisciplinario trabajando fuertemente con la familia ampliada, porque nunca queremos un niño en un hogar. Nunca, nunca, nunca. Es decir, muchas personas que nos dedicamos a estas problemáticas hacen mucho énfasis en el Estado tiene que trabajar esto, el Estado tiene que mejorar el hogar, el Estado. Pero aunque estuviéramos en el mejor de los estados, con las mejores políticas públicas, no queremos que el Estado se haga cargo de los niños. Lo que nosotros queremos es que sea la propia familia que se haga responsable de manera integral de los niños. Y ahora, con respecto a esto, ¿no? Según las estadísticas, lamentablemente tenemos que hablar de cuáles son las que lideran, ¿no? Sí, la mayor cantidad de casos es abuso sexual, sí, en Jujuy. En Jujuy, conforme al registro de Jujuy, es abuso sexual infantil, y el segundo, negligencia profesional, negligencia de los padres. ¿No? La negligencia es, por ejemplo, cuando los dejan solitos, sin referente adulto. Eso es una gran negligencia que tienen los adultos, y muchas veces no saben, y bueno, en ese contexto es que sucede la vulneración, porque a veces por negligencia, es decir, dejar solo a los nenes, se hacen un té y se terminan quemando el bracito, ¿me entiendes? Pasan esas cosas, por negligencia más que nada. Bueno, también hace poco se dio a conocer un informe donde daba cuenta de que Jujuy estaba liderando en el caso de pornografía infantil. Sí. ¿Cómo se puede erradicar estas prácticas que lamentablemente se dan? Sí. Mire, el Ministerio Público de Acusación también estuvo brindando hace poco. Yo no pude participar por razones de que estaba en otro lugar y otras cuestiones, pero se capacitó mucho sobre cibercrimen, por ejemplo, que es, o sea, la pornografía infantil, el lugar en donde más se mueve justamente es en el ámbito cibernético. Entonces, yo creo que lo mejor es la educación. Lo mejor de la educación, o sea, la verdad es lo único que hace libres a todos. Entonces, para poder erradicar este flagelo, ¿no? Que se mueve muy libremente, o sea, se mueve como pez en el agua a través de la informática, es a través de la educación. Y esa educación la tienen que impartir los padres. El Estado llega cuando es ya las cosas, la papa está quemando mal. Ahí llega el Estado. Pero nosotros estamos procurando que sea la propia familia que se empodere en su rol de protección de niños. Doctora, desde su experiencia, ¿no? ¿Cómo se puede erradicar la violencia cuando se educa con violencia? ¿Cómo podemos resguardar a los menores en estos casos? Sí, me encanta su pregunta, me parece preciosa su pregunta. Mire, yo he sido convocada a través de Adriana Díaz, que es coordinadora del B6, ¿sí? Y ella, por ejemplo, mañana mismo voy a ir a una de sus actividades, que se celebra una actividad en donde van los padres, ¿no? Porque ella se dio cuenta que en las actividades van los niños, pero no van los padres, que son justamente los actores más importantes de protección, los padres. Entonces ella se le ocurrió la hermosa idea de hacer talleres, pero talleres productivos, por ejemplo, manicura, hacen bollo, ¿qué más? Cortan el cabello, hacen gimnasia. Entonces en esas actividades, mientras hacen esas actividades, exactamente, que además muchas de estas actividades las pueden convertir en un oficio, ¿sí? Entonces son talleres en donde aprenden y se educa acerca de las pautas con amor, y se advierte de lo nocivo que es poner límites desde el desamor, desde la autoridad. ¿Por qué? Porque ese niño te ve que estás ahí hecho un loco. ¿Por qué? Porque se te cayó una silla o un plato, ¿no? ¿Cuántas veces vimos en la familia que cae un vaso y todo, mira lo que hiciste? Entonces, claro, imagínate cuando el niño dice, sufrí abuso en la casa de mi tío, ¿cómo va a actuar mi mamá y mi papá cuando le diga si por el vaso se puso así? Entonces, claro, ahí en esos talleres, Adriana y yo mañana voy a estar con ella enormemente en el B6, que me encanta. Ahí voy a 30 hectáreas, hay una escuelita que se llama 461, que es preciosa, y una cancha, es bastante lindo. Y desde ahí, a través de los talleres, lo que hacen es convocar a los padres para que puedan recibir esa educación desde el amor, ¿no? Y además los padres mismos son los que también sanan, ¿no? Porque los padres, al darse cuenta que tienen que darle amor a sus niños para proteger, o sea, que el primer paso para dar protección es amarlos,
¿Para qué? Para que, si yo no te voy a hacer nada porque te amo, pero si alguien te hace algo, vení a mí, acudí y yo te voy a proteger. Eso, lo primero que necesitamos es que lo conozcan los padres, y muchas veces cuando hablamos de estos talleres, los padres mismos rompen el llanto recordando sus propios padres. O sea, un padre que reconoce que tiene que educar con amor, tiene que a veces mirar para atrás y decir, ¿cómo me educaron a mí mis propios padres? Perdóname, hijo, pero a mí mis padres me educaron así. Perdóname, a mí me educaron así. Entonces es un trabajo de sanación que lo hacen los psicólogos, los trabajadores sociales muy bien, pero que inicia, ¿cuándo empieza el trabajo de sanación de estos padres? Cuando reconocen que lamentablemente fueron educados con eso y que no les sirvió a ellos ni le va a servir a sus hijos, que tienen que cambiar el modelo y animarse a cambiar el modelo desde el amor. Yo hoy tuve la consulta de un papá que me llamó muy contento, que está en Tucumán, porque yo estos talleres los doy en todos lados, y me dijo, mira, les comento, el niño rompió los lentes en la escuela y él tiene su amiguito de la escuela y le cuenta al padre después de 2 o 3 días, papá, rompí los lentes, y se puso a llorar angustiado. Y le dijo, bueno, papá, ¿pero vos estás bien? Sí. Bueno, mañana te compro otro. Yo ya le había hablado al papá de las pautas con amor. Entonces me dijo, no sabes, el niño se alivió un montón. Me dijo, o sea, el cambio de acción en él cambió la reacción del niño también, porque el niño se liberó, y ahí pudo ver que lo más importante es educar desde el amor, porque al final el niño se estresó más por cómo va a reaccionar el padre que por los lentes. Estamos hablando de los lentes, no estamos hablando de que le haya pasado algo más grave. Ese es un ejemplo muy claro de cómo el amor es una invitación al cuidado, a la protección y a la prevención. No, a ustedes por el espacio. Muy bien, así escuchábamos a la doctora.